Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas, por favor. Sí, vamos a iniciar la rueda de preguntas con Yanela Aguirre de Exitosa. Buenas tardes, Premier. Buenas tardes, ministro. Consultarle, Premier, acerca de estos nuevos audios revelados por el capitán Junior Izquierdo ante la Fiscalía. Si usted podría sustentar qué hacía el vehículo oficial de la presidenta denominado como cofre el 24 de febrero a pocos metros del condominio Mykonos en Asia cuando se intentaba capturar al prófugo Vladimir Cerrón. ¿Qué tipo de actividad oficial se estaba dando ese día? Porque no quedó muy claro este comunicado que hizo a través de las redes de la presidencia. Y solo una, discúlpeme, usted hablaba acerca del currículum de cada uno de los nuevos ministros, al parecer pues que es intachable. ¿Cómo sustenta la llegada del ministro de Vivienda Durish Wittenbury cuando el Ministerio Público pues habría dentro de sus diligencias encontrado que él fue colocado en el Ministerio de Vivienda por el exministro Heiner Alvarado para hacer copar puestos, en este caso claves, durante su gestión? Nosotros lo venimos diciendo aquí cada semana también, con relación a estos audios que se están publicando, que se están dando a conocer. Lo único que yo puedo decir es que el ministro del Interior ha sido enfático en declarar que estos audios son falsos. En segundo lugar, no hago sino repetir lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Estos audios se encuentran en una investigación en sede fiscal. Presumimos que allí se dispondrá del peritaje de los audios respectivos. He escuchado que la defensa del ciudadano que usted ha mencionado ha cumplido con entregar los másteres, es decir, los originales. Y enhorabuena, que se hagan, se practiquen los peritajes respectivos y se determine la autenticidad o no de estos audios. Yo me quedo con lo dicho por el ministro del Interior, que dichos audios son falsos. Con relación a lo que yo pueda decir del automóvil, fíjese usted, eso sucedió en tiempo muy anterior a que yo asuma la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, doy por hecho cierto que lo expresado en el comunicado en aquella oportunidad es cierto. Voy a hacer el uso de la palabra al ministro Durich Wittenbury para que responda a la segunda parte de su pregunta. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Premier. Solamente para precisar que cuando el señor Heiner Alvarado ingresó al Ministerio de Vivienda como ministro, yo era funcionario. Yo venía de la gestión de la ministra Solángel Fernández, a mucho honor, y he sido secretario general de 4 ministros anteriormente. Del señor Carlos Brus Montes de Oca, he sido gerente de administración del ministro Javier Piqué, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, grandes profesionales renombrados. Del señor Rodolfo Yáñez he sido también su secretario general, es decir, soy un funcionario de carrera del Ministerio de Vivienda. El señor Heiner Alvarado nunca me captó para ser un funcionario de él que haga lo que él quiera. Cuando el señor Heiner Alvarado llega, vuelvo a repetir, yo era funcionario del Ministerio de Alta Dirección. Él nombró a su secretario general, razones por las cuales no conozco y que seguramente la Fiscalía estará investigando. Su secretario general, un mes después, se retiró del ministerio y el señor Alvarado, quien sucedía al secretario general, era quien habla. Por lo tanto, descarto muy respetuosamente la aseveración de que yo fui captado, yo era funcionario. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Rubén Tobar de Willax. Ministros, ¿cómo está? Buenas tardes. Anoche, en un informe de Beto Saber de Willax, se mostraron conversaciones, no audios, ojo, incluso fotos de dos congresistas, Américo Gonza y Margot Palacios, que hablan del uso del carro de la presidenta Dina Boluarte en una playa de Asia para que logre fugar o proteger a Vladimir Cerrón. Esta forma de huir, según fuentes, calza con operaciones del Servicio de Inteligencia de Cuba. Da la sensación que cada vez que hay avances en la captura hay una filtración de información desde Palacio de Gobierno. Reitero la interrogante. ¿Hay injerencia cubana en la captura de Vladimir Cerrón? ¿Cómo se emplean los recursos del Estado en la búsqueda de Vladimir Cerrón? Y si me permite,
Si la ministra Úrsula León nos puede aclarar qué tipo de vínculos tuvo o si era alguien cercana al expresidente Martín Vizcarra. Miren, yo les voy a dar mi opinión independientemente de lo que es objeto de investigación, porque tengo entendido que el propio Congreso también ha dispuesto una comisión de investigación al respecto. Algunos pensarán que los autos que nosotros los ministros utilizamos están libres de todo control y son más sencillos de utilizarlo, como para una fuga, por ejemplo. Pero no hay nada más visible que un auto ministerial. O sea, a mí me sabe poco ilógico que estando en plena fuga te pares a tomar un café cerca del lugar donde está el fugado y todo aquello, utilizando un vehículo oficial que es a la luz absolutamente visible, ¿no? Yo particularmente, disculpen que lo diga en esos términos, descartaría esa posibilidad. Por otro lado, reitero, es materia de investigación y a mí me parece que debería llegarse, por supuesto, a determinar con precisión todos aquellos detalles. Por otro lado, es muy delicado realmente si quiere insinuar que hay injerencia cubana en la fuga del aún prófugo de la justicia, el señor Cerrón. Yo mismo cometería una imprudencia, una ligereza, si comprometiera a la inteligencia cubana en estos hechos. Confío en que esto no es más que una especulación y que no tiene asidero legal. Lo que sí puedo decir, contrariamente a ello, es que sin importar quién o quiénes lo estén ayudando, quién o quiénes lo estén protegiendo, Cerrón va a ser capturado y puesto a disposición de la justicia en el más breve plazo y por eso nuestra Policía Nacional y la inteligencia policial está trabajando en ese esfuerzo. Voy a ceder el uso de la palabra a la ministra Úrsula León para que responda a la segunda parte de su pregunta. Ministra, por favor. Muchas gracias, señor Premier, y muchas gracias al licenciado Rubén Tobar por la pregunta que me permite un poco explicar. Trabajo en la administración pública desde el año 95. Entré en febrero del 95. Por ende, obviamente he trabajado en muchísimos gobiernos y prácticamente mi trabajo ha sido ininterrumpido. En el año 2019 ingresé a trabajar a la PCM como secretaria general y los secretarios generales son convocados por los primeros ministros. Yo ingreso a trabajar a través del primer ministro. Indico que, solamente para aclaración, no estoy afiliada a ninguna agrupación política, ni tampoco soy parte del entorno de algún actor o proyecto político en este momento. Lo menciono solamente con el fin de evitar alguna interpretación inexacta. Lo que se debe tener en consideración que los servidores y funcionarios públicos nos debemos al Estado. En ese sentido, trabajamos por hacer del Estado una forma de acercar al ciudadano más eficiente y para que tenga la capacidad este Estado de atender las demandas de la población aquí y en las zonas más alejadas del país. Por ende, si bien en algunos casos nuestro perfil no es eminentemente político, justamente ayudamos a los políticos a poder concretar sus ideas y sus buenas intenciones y plasmarlas en ideas técnicas que puedan ayudar a salir adelante al país. Ahora tengo la gran responsabilidad de liderar los equipos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para incrementar la oferta exportable peruana y fortalecer el turismo nacional. Ese es mi compromiso. Y que todo ello se traduzca en trabajo, en oportunidades reales para todos los peruanos y que estas actividades se identifiquen como grandes motores del crecimiento y desarrollo de nuestra economía. Permítanme con eso demostrar mi trabajo ahora en la gran responsabilidad que se me ha encargado. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, Cariz Saldaña, de Latina. Cabe recordar que es una pregunta por medio de comunicación. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Si nos podría confirmar, ministro Gustavo Adriancén, sobre las decisiones que se van a tomar para la crisis que hoy enfrenta Petroperú. El ministro de Energía y Minas precisó de que se iba a capitalizar la deuda. ¿Es posible que exista una nueva inyección de dinero a Petroperú? Si nos podría, por favor, precisar los detalles en ese caso. Gracias. Gracias. Muchas gracias.
voy a recoger en sus propios términos las expresiones que ha vertido usted y habla de una crisis. Y yo me quiero referir a la crisis de Petroperú, no como una crisis que surge aquí y hoy. Es una crisis que tiene décadas. Es una crisis que sucesivos gobiernos han venido postergando. El hecho cierto es que Petroperú en este momento se encuentra en una situación en la cual ha adquirido una serie de deudas significativamente grandes que requieren medidas absolutamente inmediatas y drásticas. En primer lugar, Petroperú tiene un problema de gobernanza. La institucionalidad en Petroperú se encuentra atravesando por una situación sumamente frágil. La sucesión constante de gerentes generales, de miembros del directorio y de presidentes del directorio de Petroperú no hacen sino reflejar con absoluta claridad este problema. Pero al problema de gobernanza en Petroperú se agrega además un problema que es de financiamiento. Petroperú necesita con urgencia que se le dote de una línea de crédito que le permita reiniciar o mantener el sistema de compra de combustible para recibe, compra, vende, recibe, compra, vende, y en este circuito ir manteniendo la atención. Al problema de gobernanza, al problema de financiamiento, se agrega también un problema sobre el funcionamiento de las unidades de Petroperú. Nosotros tenemos pequeñas unidades, como puede ser Pampilla, como puede ser Conchán, también tenemos el oleoducto y también tenemos la refinería de Talara y por supuesto otros activos como el edificio en San Isidro. Nosotros consideramos que Petroperú sigue siendo una empresa que en este momento tiene a su cargo la responsabilidad de atender un mercado que no es cubierto o no es cubierto íntegramente por la iniciativa privada. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las zonas altoandinas y a las zonas marginales de nuestra Amazonía. La señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, ha descartado de manera categórica que Petroperú vaya a ser privatizada. La señora Presidenta considera que el rol que está brindando Petroperú en estas poblaciones alejadas debe de seguir y debe de garantizarse, pero no de cualquier manera, no de cualquier manera. Petroperú va a reformar su sistema de gestión y se está terminando de evaluar la posibilidad de que sea un PMO quien pueda ser previamente seleccionado en el mercado internacional y traído y contratado expresamente para llevar adelante esta tarea de reflotas, de resurgimiento de Petroperú a partir de una nueva visión empresarial de Petroperú. Petroperú se va a evaluar la posibilidad a través de esta gerencia a contratar de mantener sus unidades o de mantener las unidades que resulten eficientes y rentables. Con relación al oleoducto, por ejemplo, se está pensando que el oleoducto llegue a tener disponibilidad para transportar hasta 60.000 barriles de petróleo diario. Para ello, se tienen que hacer las gestiones necesarias y los contactos necesarios para que los pozos que están en explotación, en manos privadas, por ejemplo, también transporten a través del oleoducto. ¿Y el oleoducto quién lo va a cuidar? Lo va a cuidar nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y lo cuidarán también las propias comunidades. Las convertiremos en las guardianas del oleoducto a efectos de que se pueda garantizar su integridad y el transporte efectivo. El oleoducto puede llegar a ser autosostenible. ¿Qué pasa con Talara?
Talara se encuentra entre las 5 más grandes y mejores refinerías del mundo. Talara tiene unidades que están en capacidad de refinar crudos muy pesados. Y Talara puede, en su momento de mayor desarrollo, empezar a producir y generar productos que le garanticen una utilidad anual de aproximadamente 800 millones de dólares. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso va a ocurrir aproximadamente el próximo año, cuando toda la unidad de Talara se encuentre, para hablar en términos más rudimentarios, perfectamente afinada y en operación y en explotación al 100%. Quiero decir con esto que vamos a redoblar esfuerzos para poder dotar de los recursos financieros que Petroperú requiera para seguir operando. Lo reitero, no de cualquier manera, sino bajo la dirección y supervisión de un PMO que garantice eficiencia y eficacia. Y por otro lado, echar a andar las unidades más productivas y eficientes de Petroperú, como la refinería de Talara. Eso sería lo que de momento estamos en condiciones de informar. Probablemente, esto no lo descartamos, tengamos que hacer algunos ajustes también en el directorio de Petroperú. Eso no está definido aún, pero quizá tengamos que recurrir también a ello como una fórmula. En todo caso, quiero dejar sentado aquí que la preocupación de todos es compartida. Petroperú tiene colocado bonos soberanos que el Estado peruano tiene que honrar. Y en consecuencia, nuestra obligación también tiene ese origen. Gracias. Continuamos con Alex Juárez de RPP. Muy bien. Ahora, señores ministros, buenas tardes. Estamos en vivo para la multiplataforma de RPP, por favor. Una consulta para el canciller. Entendemos que ha hablado de manera muy cuidadosa sobre la situación que afronta actualmente Venezuela, pero por la cantidad de ciudadanos venezolanos que hay en nuestro país, es importante conocer su postura y puntualmente la del gobierno en general. ¿Se ratifica en todo caso la posición de que hubo un fraude en las últimas elecciones en Venezuela y si se reconoce con su nueva gestión a Edmundo González como presidente electo y a Maduro, al señor Nicolás Maduro, como un dictador? Y para el premier, si me permite... Muchas gracias. Si me permite, canciller, voy a empezar respondiendo yo lo último y luego le cedo el uso de la palabra a nuestro canciller. Mire usted, me había llegado aquel comentario que usted ha hecho con relación a la participación de dos colegas ministras en el gabinete. Y sí, efectivamente, hoy son dos ministras quienes nos acompañan en el gabinete. Ayer fueron 4. Pero mire usted, en primer lugar, yo quisiera desdoblar esta respuesta en dos aspectos muy importantes. La jefa de Estado y la jefa de gobierno es una mujer. Por otro lado, la dirección del gobierno no solamente recae en los ministros, también recae, por ejemplo, en los y las viceministras, también en los secretarios generales, en los directores generales. Hoy, por ejemplo, en mérito a esta curiosidad, nos preocupamos por comprobar que tenemos 13 viceministras en la administración pública, otras decenas de directoras generales en la administración pública. Entonces, tenemos la presencia femenina en diferentes niveles de gobierno y en todos los estamentos gubernamentales, sean hombres o sean mujeres, nos preocupamos por trabajar los principios de igualdad y equidad de género. Gracias. Voy a ceder el uso de la palabra al canciller. Muchas gracias, señor Premier. Sí, efectivamente, yo quisiera al caballero de RPP volverle a recordar lo que ya he señalado. Nosotros hemos emitido 10 muy fuertes comunicados sobre la situación en Venezuela a partir del 28 de julio pasado, que fueron a las urnas
los venezolanos que pudieron ir a las urnas, hay que ser sinceros de esto. No se ha retrocedido ni se va a retroceder ni un ápice. La comunidad internacional y en particular el Perú está ejerciendo a través de todos los medios diplomáticos internacionales, amables, sus buenos oficios para ayudar a Venezuela a encontrar la senda de la paz, de la concordancia, de la solidaridad, del cese de enfrentamiento, del cese de la violación de los derechos humanos de algunos venezolanos. La diplomacia, yo soy el canciller de la República y tengo la obligación de asesorar a la señora presidenta en este ámbito, pues ella dirige la política exterior. La diplomacia es un oficio discreto, es un oficio paciente. Sin duda alguna nosotros quisiéramos tener soluciones mucho más rápidas de muchos problemas en el mundo. Sin embargo, los problemas toman el tiempo que deben tomar. Pero para ello tenemos que ser absolutamente firmes en los principios y cautos en el accionar. Y en eso está comprometido profundamente no solamente el Perú como una política de Estado, sino en particular la señora Presidenta de la República. Gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Claudia Molina, de PES Cable. Buenas tardes, ministro, con todos. Mi pregunta puntual, ¿a qué responde el hecho que se haya conocido, según reveló un dato del periodista Carlos Viburia, que el nuevo ministro de Vivienda haya trabajado en el mismo periodo cuando fue gerente general de Sencico el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte? ¿Habrá sido una recomendación del hermano? ¿Existiría una influencia del gobierno, considerando que es también el hecho por el cual se está investigando al hermano de la presidenta? Además, ¿qué nos puede decir sobre las denuncias abiertas en su contra, según reveló Canal N? Lavado de activos, cohecho pasivo y otros delitos, casos ocurridos en el año 2017 y 2019. Sí. Voy a ceder el uso de la palabra al ministro Wittenbury. Adelante, ministro. Muchas gracias por la pregunta porque me permite aclararla, estos aspectos. Respecto al señor Nicanor Boluarte, que usted lo ha mencionado, lo primero que tengo que decir nuevamente es que soy un funcionario, un técnico público con más de 25 años en la administración pública. He trabajado en distintos sectores y sí, efectivamente, yo conozco al señor Nicanor Boluarte profesionalmente. Hemos coincidido, como usted lo ha manifestado, y puedo dar mi opinión profesional. Me parece un excelente profesional. Sin embargo, quiero precisar que en ambos casos, mi presencia en esas entidades en las que coincidimos fue temporal. Yo nunca trabajé en las mismas divisiones en las que trabajó el señor Nicanor Boluarte, ni en los mismos viceministerios, ya sea en el Ministerio de Trabajo, yo estaba en otra dependencia, y en Sencico también. Yo solamente trabajé 7 meses y luego posteriormente pasé a ser el secretario general del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Respecto a su otra pregunta, no quiero dejar también de contestarla. Respecto a que usted menciona que es una investigación del año 2017, cuando se realizan este tipo de investigaciones, son muy amplias. Normalmente las gestiones de los proyectos de inversión participan distintos profesionales y distintos actores. Seguramente lo que han podido observar ahí son imputaciones a otros actores. Lo que yo le puedo decir es que no tengo ninguna imputación de lavado de activos. Eso es todo. Gracias. Siguiente pregunta, Piero Bernabé, de Canal N. Señor tal, estamos en vivo para Canal N. Puntualmente es para la pregunta para el ministro de Vivienda. Puntualmente, ¿qué tiene que decir acerca de las investigaciones que tiene pendiente por el caso de Sada Goday? Y otra pregunta adicionalmente es al señor Adriancén. El congresista de la República, Carlos Anderson, congresista no agrupado, ha denominado el día de ayer como ineficiente al gabinete y que el Ejecutivo ha dejado de gobernar hace tiempo. ¿Qué respuesta le deja ante esta declaración? ¿Quién dijo eso, perdón? Ah, Carlos Anderson. No me sonaba el nombre.
Me permite, ministro, yo voy primero. Mire, en realidad, las declaraciones del referido congresista no son sino de carácter político. Ya estamos en un periodo electoral y me imagino que por eso es que él vierte ese tipo de declaraciones. Mire usted, ineficientes fueron quienes nos dejaron el país en ruinas. Ineficientes fueron quienes gestionaron el país hasta llevarlo a la recesión. Ineficientes fueron los que pretendieron dar un golpe de Estado. Nosotros recibimos un país en recesión con un crecimiento negativo de 0,6%. Hoy día, al mes de agosto, tenemos un crecimiento que ha llegado incluso a 5,4%. Y pensamos cerrar el año 2024 con un crecimiento promedio de 4%. Nosotros tenemos la moneda más sólida de la región, que es el sol. Somos el país de la región que tiene las mayores reservas internacionales, 74.000 millones de dólares. Nosotros tenemos una inflación controlada de 2,1. Nosotros estamos esperando converger en el déficit fiscal a 2,8 con el que cerraríamos el año. Nosotros estamos en condiciones hoy día, de acuerdo con una promesa presidencial, de reevaluar la remuneración mínima vital para establecer una nueva cifra. Se van a hacer aumentos a policías, militares y pensionistas. Se están trabajando fórmulas para mejorar pensión 65. Estamos acortando brechas. Estamos invirtiendo como no se ha hecho antes en salud, en educación. Si eso le parece ineficiente al congresista que usted ha referido, pues tenemos ideas muy diferentes de lo que significa. Ministro, adelante. Gracias. Nuevamente, para precisar, el Ministerio Público, yo tengo calidad de testigo, ya he declarado por el caso Sada Oday. Sé que las investigaciones son reservadas, pero me voy a permitir explicar al menos el procedimiento, para que quede claro. El caso Sada Oday tiene que ver con las designaciones de miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda, donde ocurrieron los casos que públicamente se conocen. Las solicitudes al FONAFE por parte del Ministerio de Vivienda fueron suscritas por el señor Heiner Alvarado, no por el suscrito, en ningún momento. Ese material obra en el Ministerio Público. Lo que realiza la Secretaría General a través de su oficina de trámite documentario, obviamente, de acuerdo a las funciones, es tramitar el documento que ha sido suscrito por el señor ministro, de ese entonces, el señor Alvarado, hacia el FONAFE. Finalmente, reiterar, yo tengo condición de testigo en el caso Sada Oday y me parece que he declarado hace un año sobre este tema y nunca más me han llamado a declarar. Última pregunta, a cargo de Edín Cárdenas, de TV Perú. ¿Cómo están, ministros? Muy buenas tardes, primer ministro. Hay un documento que, según refiere el fiscal de la Nación, ha sido enviado para que se reúna el Consejo de Seguridad. ¿Qué opina usted? Y efectivamente se va a dar esta reunión, porque lo que sustenta el fiscal es que la situación en cuanto a inseguridad ciudadana es crítica. Y una pregunta para el ministro de Cultura, porque Ruth Shadi, la directora de Caral, ha dicho que hay amenazas de muerte hacia su persona y hacia el personal que trabaja con ella, de traficantes de terrenos en Caral, y usted ha hecho relación, ministro, a la importancia de esta civilización, más de 10.000 años de antigüedad. Entonces, ¿qué protección se le va a brindar? ¿Cómo es que se le va a proteger? Porque esto ya está crítico allá en el norte chico del Perú. Gracias. Gracias, Dean. Respondo a la pregunta inicial y luego le cedo el uso de la palabra al ministro de Cultura. Efectivamente, el día de ayer por la tarde-noche recibí en mi despacho un oficio del interino, quiero decir del fiscal interino, en el cual me solicita hacer una convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Efectivamente, yo dirijo el Consejo, lo presido, y en tal condición voy a compartir esta inquietud del fiscal de la Nación
con las otras entidades integrantes del Consejo para conocer su opinión y, por supuesto, conocer naturalmente si tienen algunos otros puntos de agenda que tratar. Una vez que tengamos respuesta de estas entidades, naturalmente, de estimarlo así conveniente por todos los actores, haremos la convocatoria que haya lugar. Pero al respecto, yo me permito hacer un comentario. Yo no puedo sino celebrar esta iniciativa, pero la seguridad ciudadana yo creo que está en un punto en el que, más que reunirnos y conversar y agendar, deberíamos actuar. Y en esta línea de actuación, todos deberíamos hacer lo que la Constitución y las leyes nos indican. En el caso del Ministerio Público, perseguir el delito. Y en su ejercicio de persecución del delito los debe conducir a participar activamente en todas las actividades que realiza, por ejemplo, nuestra Policía Nacional, que se dedica a perseguir a los delincuentes. Debería conducir, por ejemplo, a que el Ministerio Público participe activamente en los centros de flagrancia. Y debería conducir, por ejemplo, a que nuestros operativos que realiza, los mega operativos que realiza la policía, también lo hagan con presencia y participación de un fiscal. Yo creo que de esa manera aliviaríamos grandemente el problema de seguridad ciudadana, porque tendríamos, cuando no, la garantía de las intervenciones para ratificar la legalidad de las mismas con presencia de fiscales. Gracias. Vamos a hacer uso de la palabra al ministro Valencia, por favor. Gracias, señor Premier. La doctora Ruth Chadi es sin duda el ejemplo de cómo se debe proteger una zona arqueológica. Si la unidad ejecutora existe, si ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, es gracias a la gestión que desde el gobierno del presidente Paniagua, la doctora Chadi inició. La doctora Chadi siempre ha protegido la zona arqueológica de manera muy fervorosa y no es la primera vez que sufre algún tipo de ataque. Desde el Ministerio de Cultura tengo entendido que ya se le está brindando algún apoyo, pero le vamos a brindar sin duda todo el apoyo que podamos hacerlo, porque tenemos mucho respeto por el trabajo de la doctora Chadi, mucho respeto. Y vamos a darle todo el apoyo necesario, porque tenemos que conservar Caral por la importancia, 5.000 años antes de Cristo, Patrimonio de la Humanidad y todo lo que significa. Varios arqueólogos, varias generaciones de arqueólogos se han formado en ese sitio arqueológico. Así que vamos a tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Gracias.